Es como siempre, todos los videos ya están eh, presentes ya los subí al canal. Entonces, si se meten al canal, van a donde dice listas o playlist en inglés. Esa sección tiene las listas de reproducción. Nos pueden ver todos los videos de cualquier libro, en cualquier idioma que ustedes quieran, en inglés o en español, ¿verdad? Y también pueden cambiar la velocidad de esos videos para verlo más eficientemente o enlentarlo, ¿verdad? Según sus gustos. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 27, ¿ok? Entonces, para dar un resumen de lo que habíamos hablado anteriormente, acuerden que Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que en el libro de Éxodo menciona que menciona el precio de un siervo. ¿Eso qué quiere decir? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, menciona que en la ley de Moisés, esta era la ley que practicaban los israelitas, las personas de la antigua alianza, del Antiguo Testamento. Si un animal mata a un siervo, tienen que matar a ese animal, ¿ok? Porque mató a un ser humano. Y luego tienen que pagarle al, al jefe de ese siervo 30 monedas de plata. Entonces, esas 30 monedas de plata fue considerado el precio de un siervo. Bueno, qué casualidad que nuestro Señor Jesucristo, el siervo justo, siervo del Padre, el que dijo, no vine a ser servido, sino a servir, él fue vendido por el precio de un siervo. Entonces, después que sucedió eso, vemos que Jesús, nuestro Señor, fue arrestado, ¿ok? Fue crucificado por nuestros pecados como ofrenda por el pecado. Eso leímos la profecía que viene desde 700 años antes de nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 53, ahí dice muy claramente que dio su vida como ofrenda por el pecado. Esto quiere decir que Él es el cumplimiento del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, porque también en el Antiguo Testamento vamos a leer después en el libro de Levítico, en la ley de Moisés, menciona a los sacrificios, por ejemplo, sacrificio de animal que hacían para el perdón de los pecados. Bueno, Jesús es el cumplimiento de eso. También vemos que la oscuridad llenó el cielo desde la hora sexta, es decir, mediodía, hasta la hora novena, es decir, 3 de la tarde. Y luego Jesús murió, nuestro Señor Jesús murió y el velo se rasgó de arriba a abajo, ¿verdad? Eso habíamos mencionado eso ya la semana pasada. Este velo que se rasgó desde arriba abajo era desde arriba abajo, como si alguien hubiera con las manos rompido ese velo, indicando que podemos ya entrar en comunión con Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino hacia el cielo, el camino hacia el Dios Padre. Y también cuando era como una reacción cadena, ¿verdad? O sea, muere nuestro Señor Jesús, se rompe el velo y de arriba abajo, cuando toca hasta abajo, sucede un terremoto. Y de hecho tenemos pruebas históricas que estas cosas sí sucedió. En primer lugar, tenemos a un historiador griego, o Flegón de Trayes. Entonces, escribió él en el año 139 estas palabras. Dijo, en el cuarto año de la Olimpiada, o sea, se refiere al tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de ese tiempo, miren lo que dice. Dice, ocurrió un eclipse del sol mayor y más excelente que cualquiera de los que habían ocurrido antes. A la hora sexta, la misma hora que dice en la Biblia, el día se convirtió en noche oscura, de modo que se veían incluso las estrellas en el cielo. Entonces, tenemos a este historiador griego, Flegón de Trayes, que afirma lo que dice las escrituras. También tenemos a un cristiano llamado Julio Africano. Y de hecho, él estaba escribiendo sobre un historiador llamado Talo. Y este señor Talo
escribió también en el año 52 sobre esa oscuridad que sucedió en el cielo, cuando se llenó el cielo de oscuridad, ¿sí? En el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. También menciona esto, miren lo que dice. Y de hecho, el manuscrito de ese texto que escribió Talo ya no existe, pero gracias a Dios tenemos los escritos de Julio Africano y él cita a esta persona, él dice, él ah, menciona a esta persona que escribió sobre esto, ¿sí? Y esto lo escribió en el año 52, ¿sí? Muy recién en comparación, cuando resucitó nuestro Señor Jesús, no mucho después, en el año 52, el historiador Talo escribió sobre esa oscuridad. Miren lo que dice. Esto es lo que dice Julio Africano. Dice, sobre todo el mundo se extendía una oscuridad muy espantosa y las rocas fueran desgarradas por un terremoto. Y muchos lugares en Judea y en otras regiones fueron derribadas. A esta oscuridad, Talo, el historiador, en el libro tercero de su historia, la llama, como me parece sin razón, eclipse del sol. Entonces, tenemos Julio Africano mencionando a este historiador que en el año 52 escribió sobre esa oscuridad y dice que fue un eclipse del sol. Luego, ¿qué dice Julio Africano? Dice, no, 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 no. No fue un eclipse del sol, fue un milagro, fue algo milagroso. ¿Cómo va a ser eclipse del sol si los eclipses solares ocurren durante las lunas nuevas, no durante las lunas llenas? En las lunas llenas ahí es cuando sucedió esto, porque era en tiempo de Pascua, ¿sí? Entonces, Julio Africano menciona que este historiador menciona que fue un eclipse solar y dice, no, 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 noten que ambos están de acuerdo. El cristiano y el historiador ambos estaban concuerdan, ¿sí? Diciendo que sí sucedió una oscuridad, pero la explicación es diferente. Talo dice que fue un eclipse del sol. Julio Africano dice, no, fue algo milagroso, porque era en un tiempo donde no podía suceder un eclipse del sol. Y también debemos de tener en cuenta que los eclipses solares ocurren por 10 segundos, entre 10 segundos y 7 minutos y medio, no por muchas horas como sucedió en la crucifixión. Entonces no fue simplemente un eclipse del sol, sino que fue algo milagroso que sucedió en el cielo. Si se acuerdan, también dice esto, y esto lo leímos la semana pasada, en el versículo 50 y 52 dice, oh, perdón, 53 dice, saliendo del, no, no, perdón, ¿dónde? 51, perdón. Mateo 27:51, lo habíamos leído ya la semana pasada. Esto dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es un terremoto fuerte, ¿ok? Bueno, tenemos también pruebas de eso, porque hubo unos geólogos que estudian la tierra y descubrieron que en el año 31 antes de Cristo hubo un terremoto. Y esto lo determinaron debido a una roca que estaban analizando. Y esta roca viene de un lugar cerca del Mar Muerto, ¿ok? Y entonces, debido a este análisis que estaban haciendo, se dieron cuenta que sucedió un terremoto en el año 31 antes de Cristo, ¿ok? Sucedió este terremoto en el año 31 antes de Cristo, pero encima de esta capa, encima de esta capa vieron que otro terremoto había sucedido tiempo después, entre los años de 26 y 36. Esos años era el tiempo de nuestro Señor Jesús. Entonces, en tiempo de nuestro Señor Jesús, sucedió un terremoto fuerte, como, como los geólogos confirman, y, y como está escrito pues en las escrituras. Entonces, no solamente las escrituras nos dicen esto, sino también es confirmado por las pruebas que tenemos, pruebas históricas, pruebas que nos afirman los geólogos, los que estudian la Tierra. Vamos ahora a continuar. ¿Qué sucedió después
que sufrió nuestro Señor Jesús y murió por nosotros. Dice el versículo 57, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, José de Arimatea, San José de Arimatea, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Él era, no era uno de los 12 apóstoles, pero era un seguidor de nuestro Señor Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Cómo se va a presentar a Pilato? Bueno, él es un hombre rico y pues al ser rico tienes más nivel, por ponerlo de esa manera, en la sociedad. Entonces tienes más acceso y puedes tener contacto con los líderes pues del pueblo. Entonces se presentó ante Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues, ¿quién es este señor? San José de Arimatea. De hecho, ¿sabían ustedes que este momento en los evangelios también fue profetizado? Ya lo mencioné, ya muchas veces, lo voy a mencionar de nuevo. Esto es cumplimiento de Isaías capítulo 53, versículo 9. Acuérdense que Isaías capítulo 53 tiene que ver ¿sobre quién? Sobre el Mesías, el Mesías que va a sufrir por los pecados, ¿sí? De la humanidad. Entonces, este siervo santo va a sufrir el Mesías. Isaías capítulo 53 nos expresa eso. Y en el versículo 9 nos dice que pusieron, esa es profecía, ¿ok? Escrito 700 años antes del tiempo de Jesús. Dice que pusieron, en el hebreo esa es la palabra baiten, que quiere decir que fue asignado o establecido o dado. Fue dado una sepultura con los impíos. Fue asignado su sepultura con los impíos. ¿Por qué? Porque, repito, él fue crucificado y am, las personas que los romanos crucificaban, dejaban ahí los cuerpos y después cuando los bajaban, los aventaban a, a un, pues donde estaban los demás huesos de las personas crucificadas. No tenían así una sepultura digna. Entonces fue asignado su sepultura con ellos, porque él fue crucificado, pero con un rico en su muerte, es decir, cambiaron las cosas. Llegó el hombre rico, San José de Arimatea, que le dio su sepultura, ¿sí? Perdón, le dio su, su tumba, ¿sí? Entonces, esto ya fue profetizado en Isaías capítulo 53 versículo 9 que eso iba a suceder. ¿Quién es ese hombre rico? Es San José de Arimatea. José significa creciente, va creciendo. Y él era de el pueblo de Arimatea, ¿sí? Arimatea es la tierra de Rama. Entonces, cuando lean el Antiguo Testamento y después, primeramente Dios, vamos a leer Primera de Samuel, el profeta Samuel fue de esta tierra, la tierra de Rama. La Rama significa exaltado. Entonces, San José de Arimatea, él es el hombre creciente, o sea, el exaltado, ¿sí? Es de Rama, que quiere decir exaltado. Él fue un hombre exaltado. ¿Cómo? Él es rico, ¿cómo va a ser exaltado? Sí, nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, versículo 12. Y ahí está una imagen, San José de Arimatea dándole esta tela, ¿sí? A nuestro Señor Jesús. Él era rico, pero humilde, ¿sí? Y por eso dice Jesús en Mateo capítulo 23, versículo 12, sean humildes para que sean exaltados. Entonces, no importa si tú eres rico, tienes esa capacidad de ser humilde. ¿Ok? Ser rico no es pretexto para ser arrogante. Y ahí está el ejemplo de San José de Arimatea. Entonces, sí, entonces solo porque seas rico no significa que no puedas honrar al Señor. Ahora vamos a leer esto sobre la sábana santa de Turín, ¿sí? La sábana santa de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense, aquí dice en el versículo 59, dice, tomando José el cuerpo de nuestro Señor Jesús, lo envolvió en un lienzo, en una sábana, en una tela, limpio de lino. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es la sábana santa de Turín. Esta es la sábana en la cual nuestro Señor Jesús fue enterrado.
¿ok? Aquí está a la izquierda cómo se aparece, pero si usando tecnología fotográfica sale así. Miren la cara, el, el bigote y la barba, el cabello de nuestro Señor Jesús. Esta es también encima en su cabeza tiene la corona, se ve la corona. Y esto es una foto más plena. Noten, aquí están los hombros, perdón, los brazos, su cuerpo, las piernas de nuestro Señor Jesús, las manos de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ha habido mucho análisis sobre, especialmente en el siglo XX, sobre esta tela, ¿sí? Mucho descubrimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia y de la ciencia detrás de esta sábana. Entonces, ¿qué es la sábana santa de Turín? El lienzo en el que Jesús fue sepultado. Ahora, antes de hablar de eso, vamos a hablar de lo que afirmaron unos científicos en el siglo XX. Y de hecho es algo que repiten muchas personas el día de hoy. Dicen, oh, no, no, la sábana santa de Turín no es la sábana santa donde fue sepultado nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tendría que ser desde el primer siglo, pero hicieron pruebas los científicos en el año 1988 y se dieron cuenta que fue creada en el siglo XIII, ¿sí? am, Más o el siglo XIV, entre los años de 1260 y 1390. ¿Por qué? Porque fue datada usando carbono. Hicieron experimentos de carbono para determinar hasta cuándo se extiende esta sábana. Y resulta que viene de 1260 y 1390. ¿Qué es la respuesta allí? Bueno, lo que no les dicen es que en el año 2017, recientemente, se presentó una solicitud legal al Museo Británico. El Museo Británico es donde están estos resultados de los experimentos que hicieron estos científicos. Está allí en el Museo Británico. Y se presentó una solicitud legal a este museo para que mostraran, ¿sí?, los resultados. Entonces, por ley, estaban obligados a publicar los datos brutos y se hizo un análisis estadístico. Y este análisis demostró que los datos carecen o le faltan homogeneidad. Es decir, que el procedimiento debería reconsiderarse. Es decir, que esos resultados no son sostenibles. ¿Sí? No son sostenibles. Entonces, la misma revista Oxford Archaeometry, que publicó los resultados de la datación por carbono, después afirmó que esos resultados ya no son sostenibles. Entonces, y también hay en un sitio de internet de ciencias físicas, dice lo mismo, dice que se tiene que analizar de nuevo, no cuentan esos resultados. ¿Por qué? Bueno, vamos a mencionar en sí lo que es el problema. Hay muchas personas que dicen que cuentan la historia del año 1988, cuando hicieron estos experimentos, que había muchas cosas como detrás de la escena que eran muy problemático, que había como dinero involucrado y no era algo honesto, ¿verdad? Pero incluso suponiendo que todo era honesto, los científicos lo hicieron honestamente, usando ciencia bien, aún así son resultados problemáticos. ¿Por qué? Porque el Vaticano les dio permiso de cortar 8 centímetros de esta tela para analizarlo. Cortaron un pedazo que era anómalo. ¿Qué quiere decir que es anómalo? Eso quiere decir que no nos dice nada sobre sobre todo lo demás. Sí, de hecho, sobre todo. No nos da información sobre todo lo demás. Nos da información solamente de esa parte que cortaron, pero no nos da información de toda todo lo demás de la tela. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros miramos un mapa de brillo, ¿qué es un mapa de brillo? Esto nos dice la composición química de la tela. De la tela.
Esto nos dice la composición química de la tela. ¿Ok? ¿Y de qué está compuesta esta tela? Van a ver que toda la tela tiene pues prácticamente la misma, el mismo estilo de color, menos esa parte donde cortaron. Está verde, está completamente diferente con todo lo demás. Nos cortaron una parte que no te va a dar información sobre lo demás, ¿sí? Es como si yo, y de hecho, hay personas que dicen, lo que pasa es que monjas en el siglo XVI decidieron poner, ah, decidieron poner una parte que ellas mismas crearon en esa esquina porque se quemó, ¿sí? Entonces fue un reemplazo, entonces no va a ser algo, algo que te va a dar información bien. Algo así dicen, pero eso no importa, la verdad. Lo que sí importa es el hecho de que si usando la misma ciencia, usando una mapa de brillo, es donde apagan la luz y ponen una luz de rayos de ultravioleta y ahí te da la composición de la tela. Todo es igual, menos esa esquina donde la cortaron. Nos cortaron una parte que no te va a dar información bien. Entonces, la esquina superior izquierda que tomaron es diferente del resto de la tela, entonces no te va a dar información del resto de la tela. Ahora, los científicos que hicieron esto tampoco estaban tan preparados ni eran tan cuidadosos como los científicos am, anteriormente. Una década antes, en el año 1978, hubo un grupo de científicos que por 5 días analizaron la sábana santa. Esto era el grupo llamado STURP, STURP. En el año 1978 se juntaron científicos que eran agnósticos, ateos, cristianos, judíos, ¿sí? Católico, protestante, se juntaron para analizar la sábana santa. Y am, eran diferentes tipos de hecho, no eran solamente científicos, eran científicos de diferentes tipos de científicos, pero también personas que estudiaban fotografía, ¿sí? Entonces, profesionales se juntaron y ellos durante todo un año prepararon para que sus experimentos no destruyeran ni arruinaran el artefacto. Entonces, ellos estaban muy cuidadosos, muy preparados. Mientras tanto, estos científicos del año 1988, que después analizaron con carbono para decir cuál es la fecha, ¿verdad?, de esta tela, ellos no sabían ni siquiera en qué parte iban a cortar 2 horas antes de hacer el experimento. Imagínense, en 2 horas antes de hacer el experimento y ellos ni en cuenta en qué parte van a cortar y acabaron cortando una parte que no te da información sobre el resto de la tela. Estos científicos de STURP, que en el año 1978, muy cuidadosos, muy dedicados, ¿sí? Encontraron muchas cosas que hoy, de hecho, hoy vamos a hablar de los datos científicos, ¿sí? Sobre la sábana santa. La sábana santa es irreproducible, no se puede reproducir. Incluso con la tecnología que tenemos hoy en día, no se puede reproducir otra vez. Y después voy a hablar más a fondo de eso. Entonces van a ver, ¿ok? Otra cosa que debo mencionar es que aparte de no tener en cuenta 2 horas antes del experimento en qué parte van a cortar, y aparte de que cortaron una parte equivocada, ellos rompieron su propio protocolo que se estableció, ¿sí? El protocolo era esto: 3 diferentes lugares, 3 diferentes laboratorios iban a hacer los experimentos y independientemente iban a publicar los resultados, pero no hicieron eso. Se juntaron y lo, am, lo publicaron todo junto. Quebraron su propio protocolo, entonces no lo hicieron como lo debían de ser. Entonces, muchos problemas sucedió con ese experimento. Más confiable es lo que hicieron los científicos de STURP en el año 1978. Otro dato interesante sobre este experimento que hicieron en 1988, los científicos que dijeron que, oh, no, es invento de medieval, es invento del tercer o el 14
perdón, siglo XIII o siglo XIV. Esos científicos, los resultados am, de AZ1 y AZ2, ¿qué quiere decir eso? Uno de los laboratorios estaba en Arizona. Entonces, a eso se refiere a AZ Arizona. AZ1 y AZ2. Hicieron dos experimentos y ninguna de los dos eran igual. Los dos no eran iguales. Había diferencia entre los dos resultados. Una parte era 200 años de diferencia que la otra. 200 años de diferencia. Entonces, cuando hicieron el experimento, o sea, cuando hicieron el experimento para fijarse cuándo fue inventado esto o cuándo fue creado, las dos partes que estaban separadas por 2 centímetros nada más, 2 centímetros de distancia, uno daba 200 años más que el otro, 200 años de diferencia, con solo 2 centímetros de distancia. Entonces, imagínense si se van más a fondo a todo lo demás. ¿No creen que te daría una fecha completamente diferente? Sí. Entonces, y por eso ahora los científicos dicen, no, no contaron esos resultados. Entonces, si alguien te dice, no, eso es una tela, esa tela viene del siglo XIII, del siglo XIV, no del primer siglo en los tiempos de Jesús, no saben de lo que hablan. Entonces, repito, no necesitan memorizar cada cosa, es solamente para que escuchen y para que estén asombrados, para que digan, wow, qué grande es nuestro Señor, ¿verdad? Y también pueden verlo y verlo y verlo, tomar notas, tomar fotos, ¿sí? De esto, y así pueden tener esta información, presentar la información y después con tiempo lo pueden memorizar, ¿ok? Entonces, no, porque sí es mucha información, pero es información muy bonita, ¿ok? Ok, ahora. Ahora vamos a ver la evidencia histórica de la legitimidad de la Sábana Santa. ¿Esto qué quiere decir? Poniendo al lado la ciencia, vamos a ver la historia y con eso vamos a ver que sí se extiende, no es del siglo XIII o del siglo XIV, no. Viene desde antes, ¿ok? Nosotros sabemos, tenemos los textos históricos, los evangelios, que nos dice que después de que Jesús, nuestro Señor Jesús murió y resucitó, la tela fue conservada por quienes, los apóstoles, ¿verdad? Fue conservada, fue protegida por los apóstoles para que los romanos, por ejemplo, no se la quiten, obviamente, ¿verdad? Esta tela fue llevada por San Judas Tadeo, ¿sí? San Judas Tadeo, primo de nuestro Señor Jesús. Él lo llevó a un lugar en Turquía, una ciudad llamada Edesa. ¿Por qué? Porque ahí estaba un rey que era leproso. Este rey era leproso. Se llamaba Abgar el Quinto. Entonces él padecía de lepra. Y el rey, cuando miró la tela, veneró la tela y fue curado. Y después de ser curado, se convirtió al cristianismo, al catolicismo, se convirtió a católico. Pero cuando el trono después pasó a su hijo, porque él era un rey, entonces después su hijo tomó el trono, se convirtió después él al paganismo de nuevo. Y su hijo comenzó, su hijo se convirtió al paganismo y empezó a perseguir a los cristianos. Entonces los cristianos no tenían de otra más que esconderse y también esconder la tela sagrada, ¿sí? La sábana santa. Entonces, a partir de ese tiempo, ahí estaba la sábana. ¿Dónde? Estaba en Edesa, en Turquía. Allí lo llevó San Judas Tadeo. Ahí estaba hasta el año 525. ¿Qué sucedió en el año 525? Una inundación azotó la ciudad y tuvieron que construir de nuevo la muralla de la ciudad, ¿ok? Entonces, en el año 544 es cuando fue recuperada, porque acuérdense, la escondieron y fue recuperada am, de donde la estaban escondiendo sobre las puertas de la ciudad.
Entonces ya estamos ¿en dónde? ¿En el año, en cuándo? En el año 544 y ya ahí tienen la tela todavía. Después, en el año 569 tenemos un himno que viene del año 569. 569. No el siglo XIII, no el siglo XIV. 569. Es un himno sirio de los sirios que menciona esa tela que contiene el rostro de Jesús. Y es una tela que le llaman no obra de manos humanas. ¿Sí? No es obra de humanos, de manos de los seres humanos. Entonces ya tenemos referencias a esta tela que tiene la imagen, el rostro del Señor Jesús en el año 569. Entonces simplemente con la historia vemos que esos datos viene del siglo XIII, el siglo XIV, eso es falso. También en el segundo concilio de Nicea, que es en el año 787, el lector de Constantinopla habla de la santa imagen que él miró en Edesa, en Turquía, y dice que no está hecha con manos humanas. Y luego también menciona que es venerada por los fieles. Eso quiere decir que pues esos cristianos veneraban esa imagen que se encontraba en la tela. ¿Por qué? Porque eran católicos. Veneramos las imágenes de Jesús. Después, en el siglo X, un emperador bizantino llamado Romano el Primero trajo todas las reliquias que él podía a Constantinopla, ¿sí? Que hoy en día es la ciudad de Istambul, en Turquía. Entonces ahí es cuando él agarró la sábana santa del pueblo de Edesa, de la ciudad de Edesa, y lo trae ¿a dónde? A Constantinopla. Eso es en el siglo X. También encontramos en el siglo X monedas con la imagen de Jesús que es semejante a lo que está en la sábana santa. Entonces, todas estas cosas suceden antes del siglo XIII. ¿Ok? También tenemos un manuscrito de, de una oración. Se llama el Códice de Oración del año 1191. ¿Ok? Esa es la fecha. Y ahí tiene una imagen de nuestro Señor Jesús. Y muy interesante, lo tienen a nuestro Señor Jesús con 4 dedos. En sus dos manos, 4 dedos nada más. ¿Por qué no tiene 5? La razón es porque si se fijan en la sábana santa, aquí no se puede ver su dedo pulgar. El dedo grande no se puede ver. Entonces, es muy obvio que copiaron esa imagen de la sábana santa en el año 1191. Ahora la pregunta, ¿por qué no se puede ver el dedo pulgar de nuestro Señor Jesús? Hay una teoría que dice que, después vamos a hablar de esto, que nuestro Señor Jesús cuando se le atravesó el, cuando le atravesaron la mano, no era en la palma de la mano, sino era en la muñeca, sí, de la mano. Y ahí donde corren unos nervios, y ahí fue atravesado a nuestro Señor Jesús, donde están los nervios. Entonces, cuando sucede eso, eso causa que el dedo pulgar se, se haga hacia adentro, hacia la palma de la mano. Entonces, si eso es lo que sucedió, eso nos da explicación por qué no se puede ver el dedo pulgar, porque está dentro donde está su palma, porque fue atravesado donde está el nervio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no se puede ver el dedo pulgar? Porque lo tiene adentro donde está su palma. ¿Ok? Porque cuando ese nervio se daña, se dobla el dedo pulgar. Entonces, ¿por qué no se puede ver? Porque está doblado el dedo pulgar. Ahora, ¿por qué está doblado? Bueno, una de las teorías es porque cuando fue atravesado su nervio, dobló su dedo pulgar. ¿Ok? Es muy claro que es una referencia a la sábana santa, y esto es antes del siglo XIII. Ahora tenemos también, después, en el año 1200,
1204 o 1207, se me hace que es el 1204, sucede la Cuarta Cruzada y los cruzados entran a Constantinopla y toman la sábana santa. Prácticamente la robaron, pues. Y cuando la agarraron, estos soldados, sería algo muy extraño o no buena idea si dicen, miren, esto lo agarramos de Constantinopla, lo quitamos se la robamos a los cristianos del Oriente, ¿verdad? Eso no se ve muy bien. Entonces, hasta después es cuando am, se recupera para ponerlo de ese modo, pero ya estaba recuperada, lo tenían los soldados. Pero después se expone a grandes multitudes en Francia a partir del año 1355. Entonces, muy claro, incluso con la historia, que esto se extiende mucho más antes del siglo XIII, ¿sí? Esta tiene una muy grande historia que viene desde el primer siglo. La tela que tiene el rostro de nuestro Señor Jesús, que es venerada por los cristianos, que no fue creada con manos de hombre, ¿ok? Y vamos a hablar más a eso después, porque acuérdense, esta tela es irreproducible, no se puede reproducir de nuevo, incluso con la tecnología que tenemos hoy en día. Esta imagen que encontramos en la tela muestra inflamación de las mejillas. Entonces, ya vamos a meternos en la ciencia, ¿ok? Muestra inflamación de las mejillas. Las mejillas de nuestro Señor Jesús estaba inflamado, inflamación en su cuerpo. El cartílago en la nariz estaba separado. Su barba estaba arrancada. Acuérdense en Isaías capítulo 50 cuando habla del siervo fiel de Dios Padre, en Isaías capítulo 50, dice el siervo, me escupen, me insultan, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a Jesús. Lo escupieron, lo insultaban. Y luego dice, me arrancan la barba. Eso quiere decir que lo insultan, pero también este dato nos da otro nivel de interpretación que quiere decir que literalmente su barba estaba arrancada, ¿sí? Me arrancan la barba. También su vena frontal es visible en esta imagen. Vemos que padeció golpes en la frente, el labio superior derecho también y la mandíbula golpeada, ¿sí? También vemos que cuando Jesús, nuestro Señor, fue clavado, eso provocó algo que se llama causalgia. Causalgia quiere decir, se refiere médicamente a un dolor agonizante en los brazos y las piernas. Entonces, había daño a su sistema nervioso porque atravesaron los nervios de nuestro Señor Jesús. Muchísimo dolor. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial había soldados que tenían dañados esos nervios y se suicidaron. Por el dolor no aguantaban y se suicidaron. Entonces, imagínense el dolor que estaba sufriendo nuestro Señor Jesús. Y él ya sabía que él iba a sufrir todo eso, pero él decidió hacerlo por amor a nosotros. Y fíjense, para poner las cosas en perspectiva, nuestro Señor Jesús cuando estaba en la cruz, como mencioné la semana pasada, no podía respirar bien. Para respirar en la cruz, tenía que empujarse hacia arriba con los pies. Tenía que empujar con los pies para poder exhalar. Entonces, imagínense en la dificultad en respirar, pero también imagínense en la dificultad en hablar. Entonces, ¿cuáles palabras? Si nos enfocamos en las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿cuáles son esas palabras que Él dijo? Dijo muchas cosas, ¿ah? Una de esas cosas que dijo nuestro Señor Jesús es al apóstol San Juan, le dijo, he aquí tu madre, refiriéndose a la Santísima Virgen. Entonces, estando sufriendo en la cruz, dificultad para respirar, dificultad para hablar. ¿Qué es lo que decide nuestro Señor Jesús decir? He aquí tu madre. Y luego dice la Santísima Virgen, he aquí tu hijo. Entonces, por eso empezamos este estudio bíblico pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen, María. ¿Ok? Estando en la cruz dijo, está cumplido. Él cumplió lo que tenía que hacer. ¿Sí? Después vamos a hablar de las palabras que decía Jesús cuando estaba en la cruz. También tenemos pruebas de que las partes de los pies, las rodillas y la cabeza de la sábana santa tienen partículas de tierra y
hicieron pruebas científicas que nos da a saber que esa tierra, ese polvo viene de dónde? De Tierra Santa. No es invento de Europa en el siglo XIII, viene de Tierra Santa. ¿Ok? Ahora pregunta, ¿por qué está estas partículas de tierra en los pies? Pues los pies porque estaba caminando, pero ¿por qué en las rodillas y por qué en la cabeza? Porque es cuando nuestro Señor Jesús se cayó de rodillas y se cayó, su cabeza tocó incluso el suelo, su cabeza al suelo. Entonces imagínense cómo sufrió nuestro Señor Jesús por nosotros, ¿verdad? Se estudiaron estas partículas y se descubrió que tenían una estructura cristalizada que es muy rara en primer lugar y en segundo lugar coincide con el suelo de Jerusalén, ¿sí? Tierra Santa. También nosotros sabemos que ungieron a nuestro Señor Jesús antes de enterrarlo, ¿sí? Bueno, también analizaron eso. Cuando analizaron eso, notaron que coincide con las prácticas de los hebreos, las prácticas funerarias del siglo I de los hebreos. Entonces, todo nos apunta a quién, a Jesús. Esto viene del primer siglo, esto viene de Tierra Santa, de nuestro Señor Jesús. Incluso los investigadores dicen que la cabeza de nuestro Señor Jesús, cuando le pusieron la corona de espinas, ahora muchos creen que es una corona circular, no era circular. Ahí en la tela lo muestra, en la imagen que está en la tela, vemos una capa, como una gorra. Entonces era una corona de espinas que le cubrió la cabeza desde arriba hasta los lados. Los investigadores dicen que la cabeza fue perforada a través de la piel, nos atravesó la piel y llegó hasta la placa de hueso que está abajo de la piel de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Ahora les pido un momento que voy a agarrar algo. Permítanme un momento. Entonces, con esos datos en mente, nos da a saber del sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesús, ¿sabes? Entonces, por eso es muy bonito estudiar esto, porque nos da a reconocer el amor que Jesús nos tiene a nosotros, sabiendo las personas que íbamos a hacer, los pecados que íbamos a cometer. Aún así, Jesús nos amó tanto, sabiendo que iba a padecer todas esas cosas y dijo, sí, estoy dispuesto a hacerlo porque los amo. Ahora, en el año 1898, ¿ok? Aquí es donde empieza todo esto. Un abogado italiano llamado Secondo Pia tomó una fotografía de la sábana santa con su cámara y descubrió que la fotografía era negativa. Y después aquí de hecho, aquí puse el significado, entonces ya lo voy a mencionar. Era negativa. Esto quiere decir que la imagen estaba oscura, donde debería estar brillante. Entonces, él fue quien tomó esta foto, ¿sí? Cuando miró esta imagen se sorprendió, dijo, ¿cómo es posible esto? Vamos a ver qué fue lo que él dijo, ¿ok? Entonces, cuando le tomó fotografía con su cámara, notó este aspecto a la imagen y al mismo tiempo también se dio cuenta que al mismo tiempo su negativo fotográfico tenía las propiedades de una imagen positiva. Entonces era como al revés. Entonces, Secondo Pía dijo, esto tiene que ser algún tipo de fotografía primitiva, pero eso es imposible porque en tiempos de antes no tenían tecnología fotográfica para poder hacer una cosa así. Entonces, después vamos a leer, después les voy a decir cuál es la explicación de esta imagen. Entonces, ¿cómo es posible que que sale en la tela que podemos ver esta imagen? ¿Cómo es posible que salga esta imagen así? ¿De dónde viene esta imagen?
porque algunos dijeron unas diferentes teorías, pero ya la han descomprobado y ya nada más queda uno sin comprobar y después les voy a mencionar, ¿ok? Entonces después un zoológico francés llamado Yves Delage sintió curiosidad por la sábana santa en ese momento. Cuando escuchó la noticia sobre esta sábana dijo, wow, qué interesante. Y cuando miró la imagen y se puede ver estas cosas, esos datos, ¿verdad? Que había mencionado sobre el sufrimiento de Jesús, se dio cuenta que todo corresponde a Jesús. Y fíjense, él era un agnóstico, no era cristiano, pero él decía, esto me suena como Jesús. Entonces lo que él hizo es, él escribió un artículo mostrando el hecho de que todo esto es sobre Jesús. Esta es la persona de Jesús. Esta sábana es de Jesús. Siendo agnóstico lo hizo, escribió este artículo y se lo dio a unos científicos, a una comunidad de científicos para que lo publicaran. Pero cuando lo hizo, se negaron a publicarlo, no lo querían publicar. Entonces, ¿eso qué les dice? El mundo está en contra de Jesús. Y va a haber personas que están tan en contra de Jesús que aunque las pruebas estén muy enfrente de su cara, aún así van a decir no, no, no puede ser. Pues fíjense cómo estaba la cosa. Entonces, eso es un poco de historia sobre la sábana santa. Ahora podemos ver más datos interesantes, ¿ok? La sábana santa tiene efectos de imágenes en 3 dimensiones que nos permiten producir una imagen, una estatua de Jesús. Y de hecho sí lo tienen. Y si se fijan en esta estatua, van a ver que Jesús está acostado igual que aquí, igual, igual que en esta imagen, igual como en la sábana, porque construyeron esta imagen, construyen la estatua según la información que está en la tela, porque la tela tiene información para construir una estatua, tiene información escondida de 3 dimensiones. Matemáticamente lo pueden hacer, ¿ok? Y si se fijan en esta estatua, así está nuestro Señor Jesús acostado y pareciera como si estuviera acostado sobre una almohada porque su cabeza está hacia adelante, no está acostado así plano, ¿sí? La razón es porque su cuerpo estaba en lo que se llama rigor mortis, que quiere decir que estaba sus músculos en la posición cuando en la posición que estaba cuando había muerto. Entonces estaba agachado porque cuando estaba en la cruz, pues estaba colgado nuestro Señor y se agachó, pues no estaba plano, ¿verdad? En la cruz, sino estaba agachado por la fuerza de la gravedad. Y también vemos en esa estatua que sus rodillas no está plano tampoco porque estaba crucificado, ¿sí? Después voy a hablar más de eso, pero lo que ahorita quiero que sepan es que la sábana santa está codificada con información de 3 dimensiones y eso nos permite a construir una estatua de Jesús, ¿ok? Y también si agarran la tela y lo pasan por una máquina que se llama BP8, es un analizador de imágenes, ¿ok? Ahí se puede ver todos los contornos del cuerpo de Jesús, cómo se miraba su cuerpo, todo eso te da información de eso, entonces podemos reconstruir una estatua de Jesús según como está en la tela. Y también si analizan la tela, se van a dar cuenta que hay en los hombros de Jesús el omoplato derecho, donde Jesús cargaba la cruz, hay una excoriación, entonces hay mucho daño en ese lado, porque ahí es donde iba cargando la cruz, entonces lo cargaba donde en su lado derecho. Y también en el omóplato izquierdo, pero más cerca de la columna, am, también está allí que pues padeció daño allí. ¿Por qué? Porque cuando se caía y lo tenía que acomodar, se raspaba, ¿verdad? Se raspaba por ahí.
Incluso los clavos, ya mencioné esto, los clavos no atravesaron las palmas de la mano de Jesús, porque de hecho incluso está comprobado que si lo hubieran así, los romanos no lo hacían, no lo podían hacer así, lo tenían que poner en la muñeca, ¿sí? Y ahí corren unos nervios, ¿ok? Ahora muchos dirán, bueno, las personas los santos que han experimentado, ¿cómo se llaman? Estigmas, cuando empiezan a sangrar como el Padre Pío, está en la palma. ¿Por qué está en la palma? Bueno, la razón es porque uno se está uniendo a los sufrimientos de Jesús, ¿sí? Pero ¿por qué está en la palma? Estas mismas personas que estudian esto y que han experimentado eso, ellos mismos dicen que no agarres información de esa manera. Es decir, el hecho que Dios se las dé en la palma no quiere decir que Jesús fue atravesado en la palma, ¿ok? Si no puede ser, muchas de las veces Jesús nos puede dar a experimentar algo según como nosotros entendemos, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos, por ejemplo, en nuestra mente, por ejemplo, que Jesús fue atravesado por la palma, si Jesús quiere que nosotros también experimentemos eso, lo va a dar, lo puede dar en nuestra palma para que nosotros hagamos la conexión. Esto viene de Jesús, ¿sí? Pero si tú sabes que es en el nervio, en la muñeca, no estén sorprendidos si allí una persona lo experimenta, porque ellos tienen en mente que es así y pueden hacer la conexión con Jesús. Entonces ellos mismos dicen que no concluyes que Jesús fue atravesado por la mano, ¿sí? Sino que esto tiene otro significado, que ellos están uniendo a los sufrimientos de Jesús y también Jesús puede dar una revelación según como las personas tienen en mente, ¿ok? Ahora, ¿qué tal en Salmo 22 cuando menciona la profecía escrito 1000 años antes del tiempo de Jesús? Menciona una profecía que habíamos leído la semana pasada, donde dice, mis manos y mis pies han atravesado mis manos y mis pies, ¿verdad? La crucifixión. ¿Por qué dice manos? ¿Por qué no dice han atravesado la muñeca, ¿verdad? No dice la muñeca, dice las manos. La razón es porque en el hebreo la palabra mano no nomás es la palma de la mano, sino también es toda la mano hasta el codo. Entonces también incluye la muñeca, ¿ok? Entonces, los clavos no atravesaron las palmas de la mano de nuestro Señor Jesús, sino las muñecas, y atravesó por los nervios, ¿ok? Y eso provoca dolor en todo el cuerpo, ¿sí? En las manos, en las piernas. También recuerden que cuando pusieron la corona de espinas, después lo voy a mencionar que eso causó dolor en toda la cara, no nomás acá arriba, ¿sí? No nomás atravesó la piel hasta el hueso, sino causó dolor en toda la cara. Cuando atravesaron la mano de nuestro Señor Jesús o las muñecas de nuestro Señor Jesús, el clavo entró y salió por el otro lado, 1.5 centímetros más alto. Y eso lo agarramos según como está en la tela. Esta información la agarramos de la tela. También en los 80 descubrieron que las marcas de los azotes en el cuerpo de Jesús forman un arco. Esto nos da información. Según esto, nos da a saber que había dos personas porque estos están en el lado izquierdo y en el lado derecho. Nos habían dos personas que iban azotando a nuestro Señor Jesús cuando cargaba la cruz. Y también sabemos que una persona estaba más alta que la otra. ¿Por qué? Porque uno de las arcas que se formaron es más alto que la otra. Porque una de las personas que iban azotando a nuestro Señor Jesús cuando cargaba la cruz estaba más alta que la otra persona. En total, hay 360 marcas de los azotes que recibió nuestro Señor Jesús. Entonces, si se fijan en el instrumento llamado el flagrum romano, era algo que tenía tres bandas elásticas y pedazos de metal, ¿ok? Entonces, cuando le pegaban a la persona, pues esto va a doler muchísimo, ¿da? Hay tres bandas elásticas con piezas de metal. Entonces, si hay 360 marcas,
Esto quiere decir que recibió en total nuestro Señor Jesús 120 latigazos, porque 360 dividido por 3 es 120. Y nuestro Señor Jesús, cuando lo iban azotando, no era solamente en la espalda. Muchos creen que es nada más en la espalda. No era solamente en la espalda, era desde la clavícula hasta el tobillo, por delante y por atrás. Debo de hacer una corrección que mencioné la semana pasada. Mencioné el gato de 9 colas. El gato de 9 colas era un instrumento que mencionan muchas personas que hay muchas personas que dicen que Jesús fue azotado con un gato de 9 colas. Eso quiere decir que era 9 bandas elásticas y cada una tenía piezas de piel y de hueso, pero aquí menciono lo más probable es que sea el flagrum romano, como se mencionó acá arriba, ¿verdad? 360 marcas, entonces 120 latigazos en total con un instrumento de 3 bandas. Y están de acuerdo los investigadores, cada vez que lo azotaban a nuestro Señor Jesús, era igual a una quemadura de tercer grado. Entonces, esto era muy doloroso. Imagínense este sufrimiento que padeció nuestro Señor Jesús. No nomás físicamente, sino emocionalmente, traicionado por su propia creación que él amó, que él ama. Como mencioné más temprano, la corona de espinas como una gorra, una capa, no era circular. Y según el doctor Frederick Zugibe, esto provocó la neuralgia del trigémino, que quiere decir, eso es algo que provoca fuertes dolores en faciales, en la cara. Entonces, no solamente era dolor acá arriba, sino también en toda la cara. ¿Por qué? Por, pues, por lo que estaba, por la corona de espinas. Eso era lo que causó. Y aquí está más información. Que ya había mencionado, no puedes ver los dedos pulgares de la mano de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque está doblado, por eso. Y ahora está la pregunta, ¿por qué está doblado? Bueno, probablemente porque los clavos, cuando atravesó las muñecas de nuestro Señor Jesús, causó que los pulgares se doblaran hacia adentro, hacia la palma. ¿Ok? Pero lo que sí se ve es que sí está doblado, por eso no se puede ver. Pero la razón es muy probable que es por los nervios, pues, porque los nervios dañados causaron que se doblara el dedo. Otro dato muy interesante es que la sangre está roja, la sangre es roja. Y esto sorprendió a muchas personas. ¿Por qué está roja? ¿Qué no debería de ser café o marrón, verdad? Bueno, aquí está la explicación. Entonces, ¿por qué está la sangre roja? ¿Qué no debe de estar color café? Porque después de tiempo la sangre se vuelve, en una tela se va a volver café, ¿sí? O color marrón, ¿sí? Pero la razón que está roja, la razón que la sangre no se volvió así es porque como nuestro Señor Jesús sufrió tanto, eso causó que su cuerpo entrara en shock. Y los glóbulos rojos, cuando sucede eso, los glóbulos rojos comienzan a descomponerse y el hígado empieza a imponer en la sangre algo que se llama bilirrubina. Y este químico es lo que no permite es lo que permite que la sangre se mantenga roja. Entonces, simplemente es otro dato que nos da a saber que sufrió tanto nuestro Señor Jesús, que la sangre se mantiene roja en la tela. Mencioné el estado de estar en rigor mortis, o sea que los músculos se quedan en el modo que murió. Así es como está nuestro Señor Jesús dentro en la imagen de la tela. En la imagen de la tela, nuestro Señor Jesús está en rigor mortis, por eso está su cabeza como agachada y sus rodillas están dobladas, porque así es como estaba en la cruz. Pero esto es algo muy importante porque si su cuerpo estaba en rigor mortis, y eso quiere decir que mantuvo la misma posición en la que murió, esto también nos muestra que
la imagen que se encuentra en la tela fue creada dentro de las primeras 48 horas después de la muerte, porque después de ese tiempo el cuerpo se relaja y sale de rigor mortis. Entonces, esa imagen fue creada ¿cuándo? Dentro de las primeras 48 horas. Tengan eso en mente, porque ¿qué sucedió entre 48 horas después de que murió nuestro Señor Jesús? ¿Qué sucedió dentro de esas de las primeras 48 horas para que se imponiera una imagen en una tela? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Ahora aquí están las explicaciones. ¿Cuáles son las explicaciones? En primer lugar, la sábana santa es irreproducible, no se puede reproducir de nuevo. Ya lo mencioné, esta es la tercera vez que los voy a mencionar. Si tú le dices a un científico o a alguien, hazme la sábana santa igual como está la sábana santa de Turín, no la van a poder hacer. No la pueden, incluso con la tecnología que tenemos ahorita, no se puede reproducir. Bueno, ¿qué es entonces esta imagen? Había muchas teorías, pero cada teoría ya fue derrumbada. Ya una persona que conozca no va a decir estas teorías, porque científicamente ya se descomprobaron. Nada más hay una teoría que sigue sin ser descomprobada. Muchos dicen que fue un cuadro de pintura. No, ¿ok? No fue un cuadro de pintura, porque para que fuera un cuadro de pintura, eso requeriría que la persona que lo creó primero pintara el cuerpo y luego agregara la sangre, ¿verdad? Esa es la manera que tú lo vas a hacer. Vas a pintar primero el cuerpo y después le vas a poner la sangre, ¿ok? Pero vemos que debajo de la mancha de sangre no hay ninguna imagen corporal y esto fue comprobado científicamente. Y ahora quizás si una persona conoce, bueno, si una persona conoce no va a decir esto, pero una persona que conozca tantito más que una persona, la persona, prom- el promedio, ¿verdad? de la población, va a decir que se encontraron partículas de pintura. Y sí, sí, eso es cierto, sí, eso es verdad. En la tela se encuentran partículas de pintura. Entonces dicen, oh, están partículas de pintura. Esto no quiere decir que fue un cuadro de pintura. No, ya sabemos que no fue un cuadro de pintura. Científicamente ya vemos que no es así. Pero ¿cómo se explica las partículas de pintura? La razón es no necesariamente que fue pintada, sino es simplemente que hubo contaminación. Como cuando tú tocas algo, si hay una persona que roba algo, o si yo rasguño a alguien, ¿verdad? Ellos científicamente se puede comprobar que yo los rasguñé, porque mis células al rasguñarlos se quedan allí y se puede analizar. Entonces van a saber que soy yo. Am, en- entonces, sí, y eso se llama contaminación. Cuando tú agarras un objeto y se queda, tus células o lo que tú tocas se queda allí, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó entonces para que las partículas de pintura se queden en la tela o que se pongan en la tela? Resulta que tenemos 52 eventos documentados, documentación tenemos. 52 veces cuando artistas a través de los tiempos pintaban la imagen que estaba en la tela, ¿sí? Lo pintaban como está en la tela, la imagen. Y luego, para bendecir o para santificar su imagen que ellos crearon, agarraban la pintura, el cuadro de pintura, perdón, el cuadro de pintura que ellos hicieron y lo tocaban con el manto, con la sábana santa, lo tocaban para bendecirla. Sí, era una práctica que ellos tenían. Tenemos que esto sucedió 52 veces y eso es lo que tenemos documentados, a lo mejor sucedió más veces. Entonces hubo contaminación cuando las personas agarraban de su cuadro de pintura y lo tocaban con la sábana. Y esto está documentado que sí sucedía. Además, los científicos de STURP, que había mencionado que en el año 1978 se prepararon por un año para hacer esos experimentos, ellos notaron
determinaron que no hay pigmentos, ni pinturas, ni tintes, ni nada de eso en las fibrias de la sábana santa. Y luego se utilizó rayos X y microquímica, otras cosas científicas para determinar que no se utilizó pintura para producir la imagen que está en la tela. Y esto después fue confirmado con experimentos con rayos de infrarrojos y también ultravioleta. Entonces, la ciencia nos dice que no fue un cuadro de pintura, muy claro. Entonces, esa teoría eh, está fuera, ¿ok? Otros dicen que fue una imagen que fue quemada en la tela, ¿verdad? Usaron fuego para poner la imagen en la tela. Pero esto también es falso. Ah, y aquí está la explicación, aquí lo escribí. La ropa quemada tiene lo que se llama fluorescencia, ¿sí? Bajo ciertos tipos de rayos de ultravioleta. Entonces, si ustedes no conocen de estas palabras, simplemente estoy diciendo esto para mostrarles a los ateos que sí conocen o a las personas que sí conocen. Pero lo que ustedes necesitan saber es simplemente que la ciencia ya ha comprobado que estas explicaciones no, no son válidos. Entonces, no es cuadro de pintura, tampoco fue por medio de quemar. Los científicos de STURP descubrieron que la sábana santa sí tuvo fluorescencia, entonces, pero no en la imagen. Y de hecho, la imagen lo hacía más difícil para que era un obstáculo para la fluorescencia, entonces no era por medio de quemar, ¿ok? Eso es lo que eso nos dice. Y luego, por último, otros dicen, oh, bueno, es óxido de hierro. Óxido de hierro, este químico es lo que causó la imagen, óxido de hierro. Y la razón que dicen esto es que sí se encuentran partículas de óxido de hierro rojo en la tela, pero esto no es una explicación válida porque, en primer lugar, son muy pocas en número y se encuentran en muchas partes, no solamente donde está la imagen. Entonces, ¿por qué no aparece la imagen en todas esas partes? En realidad, otra cosa que refuta esto es que la imagen, eso es lo que descubrieron los científicos, la imagen se vuelve más tenue en proporción inversa a la distancia. Entonces, esto nos dice, ¿qué nos está diciendo aquí? Científicamente, la imagen fue producido por medio de tocar. Una persona tuvo que morir y luego ser envuelto en la tela, tocar para que se produciera esa imagen. Y por eso también se dice que la tela tiene información que no, codificada que nos puede, nos da información de 3 dimensiones, ¿ok? Y aquí lo escribí, es un objeto de 2 dimensiones que codifica información de 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, tuvo que haber contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, la sábana santa es algo irreproducible. En primer lugar, es una fotografía negativa, es anatómicamente perfecto con respecto a su morfología y patología, es decir, que nos da tanta información de los sufrimientos de una persona, de ah, información general sobre la persona que sufrió, nuestro Señor Jesús. Y también es un objeto de 2 dimensiones que codifica información en 3 dimensiones, de 3 dimensiones, perdón. Y en cuarto lugar, y esto es algo muy interesante que incluso hoy en día no se puede reproducir. La imagen está solamente en la superficie de la tela. Solamente en la superficie de la tela. ¿Ok? Unos, y aquí lo escribí. Está solamente en la superficie de la tela, entre 200 y 500 nanómetros. Esto es 0.00002
centímetros a 0.00005 centímetros. Eso es el tamaño de, de, de la imagen en la tela. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, es imposible recrearla. No podemos usar ningún láser ni ningún rayo microscópico, nada. Nada lo puede reproducir de ese tamaño, una imagen. Entonces, ¿cuál es la explicación que nos queda? La única explicación que nos queda es resurrección. ¿No creen que cuando Jesús resucitó hubo un efecto en la tela? Se puede decir que cuando Jesús resucitó, la fuerza de esa resurrección, la luz de de esa resurrección, hizo esta imagen en la tela. Y por eso mencioné que estaba en rigor mortis, cuando la imagen fue creada en la tela. Y eso nos da a saber que la imagen se produjo dentro de las primeras 48 horas. ¿Qué sucedió dentro de las primeras 48 horas después de la muerte de nuestro Señor Jesús? La resurrección. Y esto no puede ser descomprobado. Ahora, esto no es algo dogmático, no es que lo tengan que creer de hecho, pero sí es o sea, toda la evidencia nos apunta a que sí es en verdad la sábana santa de Jesús. No hay otra explicación. Ahora vamos a acabar de volada aquí. Solamente quiero acabar el capítulo, ¿ok? Entonces dice el versículo 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Entonces era una cueva nueva, una sepulcro nuevo. Se lo dio San José de Arimatea. Ahora, ¿dónde está el lugar de la sepultura de nuestro Señor Jesús? Ahora, de hecho, es una iglesia y se llama la Iglesia del Santo Sepulcro. ¿Ok? Y pues después de la muerte de nuestro Señor Jesús, después de su resurrección, los cristianos iban y veneraban y adoraban a Jesús en este lugar donde fue enterrado. El emperador romano Adriano, en el año 132, construyó un sitio con un templo pagano encima de donde los cristianos iban a venerar a la tumba de Jesús. Ahora, esto de hecho sucedió algo más grande. Si cuando Dios permite algo malo, sucede algo más grande, porque fíjense que esto marcó donde Jesús fue enterrado, porque él construyó su sitio encima de la tumba de Jesús. Bueno, cuando vienen los cristianos después, por ejemplo, el emperador Constantino, ahora él sabe ahora dónde fue enterrado nuestro Señor Jesús. Fíjate dónde está el sitio, el templo pagano del emperador Adriano. Entonces él ya supo dónde estaba enterrado nuestro Señor Jesús. Y lo que hizo Constantino es reemplazó el templo pagano con una iglesia cristiana, una iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro. ¿Ok? Y ahí es donde fue enterrado nuestro Señor Jesús. Entonces, para ya acabar el capítulo, aquí estamos en el versículo am, 60, dice, después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces, la manera que se veía es, está escalones, bajas esos escalones y luego está la piedra, y luego cuando mueves la piedra, allí está la cueva. Y cuando te metes a esa cueva, esa tumba, a ese sepulcro, está como una cama donde puedes acostar a la persona. ¿Ok? María Magdalena estaba allí y la otra María, sentadas frente al sepulcro. ¿Quién es la otra María? No es María Santísima, sino diría María la Madre de Jesús o algo así. Porque dice la otra María es María la hermana de la Santísima Virgen María. Y acuérdense que la palabra hermana en la cultura hebrea no solamente es como hermana de la misma madre y padre, sino que también puede indicar primos o primas. Entonces, muy probable que es una prima de la Santísima Virgen que también su nombre es María. Porque el nombre de María era muy común en esos tiempos. Porque es el mismo nombre de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Sí? Entonces ahí está la mamá de San Judas Tadeo, el apóstol Santiago y de José.
que también se llamaba María. Y ahí están sentadas frente al sepulcro. ¿Ok? Al día siguiente, que es el día después de la preparación. ¿Qué es el día de la preparación? Viernes, porque se preparan para el sábado, los judíos. Se reunieron ante Pilato. Entonces, en día sábado, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces, ellos sabían, Jesús dijo que él va a resucitar. Fíjense cómo estas personas que estaban en contra de Jesús, ellos reconocieron las palabras de Jesús, que él dijo que iba a resucitar, pero no lo creían. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, él ha resucitado de entre los muertos. O sea, ellos decían, no vaya a ser que vengan los discípulos de Jesús y roben el cuerpo y luego digan, ha resucitado, pero obviamente eso no sucedió, porque acuerden que los apóstoles, todos ellos sufrieron por su fe. No ganaron ni dinero, no ganaron ni casas, ni propiedades y negocios y mujeres y todas esas cosas que les interesa a los hombres del mundo. No, sacrificaron todo, incluso sus propias vidas. Esto muestra la sinceridad de los apóstoles. No robaron el cuerpo, sino ellos supieron, no, bueno, esa es una falsedad, nosotros tenemos el cuerpo, no resucitó. Pero el hecho de que abandonaron a Jesús y después, cuando lo vieron resucitados, ahora sí aumentaron la fe de ellos y ellos, llenos del Espíritu Santo, fueron capaces de morir por su fe. Esto indica la sinceridad de los apóstoles. Ellos no robaron el cuerpo. Dice, y lo dice, dicen ellos, los fariseos y los sacerdotes principales a Pilato, dicen, no vaya a ser que el último engaño será peor que el primero. Es decir, no vaya a ser que suceda un escándalo más grande, ¿verdad? Entonces, ve, pon un soldado ahí para que guarde el lugar. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia, sellaron la piedra para que no vengan los apóstoles a robar el cuerpo. Bueno, eso no era necesario porque Jesús va a resucitar. Y eso lo vamos a leer ya la semana que viene. ¿Ok?